Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy continuamos con los imperios medievales, en concreto hablaremos del Imperio Islámico y el Imperio Carolingio. Espero que con este vídeo pues, podamos extender la cultura y sobre todo comprender mejor cómo surge el Islam, la figura del profeta Mahoma para los musulmanes, y qué fue el Imperio Carolingio, puesto que va a ser una organización política que estructurará lo que luego será la Edad Media en el occidente cristiano. Así que sin más, espero que os guste. Si os gusta, no olvidéis por favor a darle al like, suscribiros al canal y también darle a la campanita de las notificaciones, muy importante para que cada vez que publique un nuevo vídeo os avise. Y también quería aprovechar en esta entrada para agradeceros el cariño que estoy obteniendo tanto por la cuenta de Instagram, ya sabéis, historiador_al_rescate, como por la increíble y positiva aceptación que tienen mis vídeos en este canal. Así que sin más, vamos a por ello, comenzamos. Bien, antes de hablar y meternos en faena con lo que respecta a la religión islámica, deberíamos situarlo cronológica y geográficamente hablando el origen de esta religión. Bueno, en cuanto a la cronología, tenemos que retroceder hasta el siglo VI después de Cristo, y en cuanto a la geografía, deberíamos hablar de la península arábiga, o Arabia, sin más, para situar el contexto del origen del nacimiento del Islam. En esta zona, por aquel entonces, estaba llena de tribus nómadas, que vivían en el desierto y eran politeístas. Su principal actividad económica era el comercio. Viajaban hacia las rutas de Oriente con el objetivo de comerciar con distintos productos. Las dos ciudades más importantes eran la Meca y Medina. Sobre todo la Meca, puesto que era una ciudad sagrada y a día de hoy para los musulmanes también sigue siéndolo. Y bueno, pues en esa ciudad adoraban una serie de ídolos, los dioses, los cuales aparecían representados en torno a la Kaaba. Y ahora explicaré qué era esta Kaaba. Y que sigue siendo, porque a día de hoy sigue siendo muy importante para la religión islámica. En cualquier caso, recordad, estuvimos hablando del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino se va a extender por Oriente Próximo, por Egipto. Es decir, que estas tribus se encuentran rodeadas por territorios controlados por el Imperio Bizantino, cuya religión es la cristiana y posteriormente la cristiana ortodoxa. Vale. Así que bueno, la Kaaba, para continuar con la explicación, la Kaaba pues es un cubo que tiene unos 15 metros cuadrados de tamaño, y según la tradición islámica se supone que Abraham y su hijo Ismael fueron los constructores de la Kaaba. De ahí que a los musulmanes también se les conozca como ismaelitas. Supuestamente, la Kaaba en un principio tenía una piedra blanca, la cual es muy probable que se trate de una piedra de un meteorito, pero por los pecados de los hombres se convertiría en negra. A día de hoy esa piedra sigue existiendo dentro de la Kaaba, Además, la Kaaba tiene un lugar muy importante dentro del panteón islámico, puesto que se supone que alegóricamente une lo divino con lo terrenal, y es considerado por los musulmanes como la casa de Alá, la casa de Dios. Sin embargo, cuidado, no se puede caer en la idolatría, en adorar unos iconos, en adorar una piedra. Y de hecho el propio Mahoma,
cuando en vida besó la piedra negra que se encuentra dentro de la Kaaba, llegó a afirmar que no me olvido que eres una piedra y no puedes hacerme ni bien ni mal, ¿vale? Es cierto que la Kaaba sería para el mundo musulmán la al-Qibla, esto es el lugar hacia el que deben orar los musulmanes. De ahí que se diga los musulmanes deben rezar en dirección a la Meca, sí, en dirección en concreto hacia la Kaaba. Pero claro, estamos hablando de los musulmanes y del Islam y es importante hablar del profeta, el profeta Mahoma. El profeta al menos para los que son miembros de la religión islámica, son musulmanes. Mahoma nace en el 570 después de Cristo en la ciudad de la Meca. Su familia pues era el clan de los Quraysh. Estos Quraysh eran los protectores de la Kaaba, curiosamente. A pesar de esto, podemos decir que la familia de Mahoma pues no era excesivamente rica y que de hecho Mahoma tuvo una infancia bastante dura, por no decir que terrible. Él se va a quedar huérfano muy pronto, será recogido por su tío, el cual le cuidará. También va a vivir con su abuelo, una persona de una enorme longevidad para la época. Y bueno, y con 12 años pues se hará caravanero y empezará a viajar, a recorrer las zonas en torno a Arabia, Siria, por ejemplo. De hecho, ahí, según la tradición, en Siria conocerá a un monje cristiano, supuestamente muy sabio, era un ermitaño, y según la tradición islámica, ahí ya el monje le echará el ojo y le dirá, profetizará, que Mahoma iba a ser el elegido por Dios, ¿no? Bueno, esto históricamente no lo podemos discernir si es verdad o es mentira, pero lo cierto es que eso es lo que se cuenta. Vale. Mahoma ha pasado a la historia antes de llegar a los 40 años, pues bueno, su vida pues era dura, pero como la de cualquier ser humano de aquella época, ¿vale? Digamos que pasaba sin pena ni gloria. Sin embargo, hasta los 40 años, justo en esa edad, en los 40, es cuando va a entrar en la historia y por méritos propios. Mahoma le gustaba mucho meditar, era una persona, por así decirlo, un tanto mística, una persona que introspectiva, ¿no? Y se marchaba a las afueras de la Meca, una cueva que todavía existe actualmente y se puede visitar. Y en esa cueva Mahoma pues pasaba largas horas, incluso días, sin comer, practicando el ayuno y meditando. En esos momentos en los que Mahoma incluso pudo llegar a estar durante un mes meditando, pues se le presentará el arcángel Gabriel. Aquí ya puedo imaginar la sorpresa del personal, el arcángel Gabriel. Pero si eso me suena a cristianismo. Bien, lo cierto es que es así, te suena a cristianismo, pero el Islam va a tener muchos elementos en común con la religión cristiana. Así que, debido a esto, el arcángel Gabriel también se le va a aparecer a Mahoma, ¿vale? Ya sabéis que el arcángel Gabriel anunciará a la Virgen María pues que ha sido elegida por el Espíritu Santo para albergar en su seno el Hijo de Dios, Jesucristo. Pues el arcángel Gabriel también va a anunciar a Mahoma que es el elegido, el profeta, para renovar el mensaje de Dios en la tierra. Claro, la primera reacción de Mahoma pues fue asustarse, obviamente. Él de hecho pensaba que bueno, pues
que se estaba volviendo loco, e incluso planteó la posibilidad de quitarse la vida. Mahoma, previamente a esta situación, se había casado con la que luego sería su querida y amada esposa, Jadilla. Jadilla, no sabemos mucho si era un poquito mayor a Mahoma o un muchito, porque no hay, por así decirlo, un acuerdo entre los historiadores. Por muchito me refiero a que Mahoma, cuando estaba en la veintena, pues Jadilla podría estar en la cuarentena. En cualquier caso, es lo de menos. Lo cierto es que Jadilla pues era una mujer que tenía dinero, era viuda y era una rica comerciante. Y de hecho, supuestamente Mahoma empezó a trabajar a su cargo, se enamoraron y contraerían matrimonio. Y esto serviría a que Mahoma pues empezase a tener una vida más relajada, que también se lo merecía, puesto que hasta entonces solo había visto penurias y cosas pues duras y desagradables. Cierto es que Jadilla tranquilizó a Mahoma y le creyó, le hizo ver que había sido elegido por Dios, que era un privilegio y que no estaba loco. Así que Mahoma pues se relajó, siguió acudiendo a la cueva a meditar y se le seguía apareciendo el arcángel Gabriel. Este arcángel Gabriel, incluso, según la tradición islámica, fue al cielo con él y Mahoma ahí pudo conocer a los distintos profetas que le habían antecedido, ¿no?, en la historia. Debido a esto, profetas como podían ser Moisés, Zoroastro, el mismo Jesús, Buda, pues para los musulmanes son profetas que son personas que han sido tocadas por la varita de Dios, pero no son los profetas definitivos. El definitivo sería Mahoma, ¿vale? Así que para los musulmanes es importante decirlo, guardan respeto a Jesucristo y a la Virgen María, puesto que Jesús lo consideran como un profeta más, pero no el definitivo. El arcángel Gabriel va a revelar a Mahoma una serie de versos, de citaciones dadas por Alá, por Dios, para que el arcángel Gabriel se lo diese a Mahoma y este a su vez predicase su palabra, ¿no? Lo cierto es que Mahoma era analfabeto y claro, pues el hombre no podía escribir, ¿no?, estas revelaciones del arcángel Gabriel, estas revelaciones en definitiva de Dios a Mahoma, porque Gabriel solo hacía de mensajero. Así que, ¿qué va a hacer Mahoma? Pues aprenderlas de memoria. Y luego serán los memoriones, los seguidores selectos de Mahoma, los más cultos y con mayor capacidad memorística, quienes plasmarán estas revelaciones dadas por Dios a través del arcángel Gabriel y de este a la tierra usando a Mahoma en un libro sagrado que es el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Bien, la nueva religión del profeta Mahoma se conoce como el Islam y la traducción sería la sumisión a Dios. Y los practicantes de esta religión serían los musulmanes, los que se entregan a Dios, significa. Bien, la religión islámica va a estar formada por una serie de preceptos básicos. En concreto son 5. El primero, peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca. El segundo, creer en un único Dios, esto es Alá. El tercero, dar limosna a los pobres. El cuarto, practicar
el ayuno durante el Ramadán. El objetivo del Ramadán no es que lo pasen mal los fieles, sino que tengan la capacidad de valorar lo más básico, como son los alimentos, el agua. Y por supuesto, en el Ramadán no es que se tiren un mes entero sin ingerir alimentos o bebidas, sino que por las noches sí que podrán comer, pero durante el día no van a poder comer ni beber, a priori. ¿Quién está exento de practicar el Ramadán? Pues las mujeres embarazadas, los niños muy pequeños, los enfermos, los ancianos. Y por último, otro de los preceptos más destacados del Islam, que más sorprende al occidental que se adentra en esta religión, sería rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. En concreto en dirección a la Kaaba. Otra norma destacada sería la de no beber alcohol ni comer carne de cerdo, que a veces solo nos quedamos con eso por parte del Islam. Y no, el Islam es mucho más. ¿Por qué no pueden beber alcohol ni comer carne de cerdo? Bueno, el cerdo es considerado un animal impuro por esta religión, y el alcohol, pues bueno, porque Alá ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, es una criatura divina, y destrozar el cuerpo a través de drogas, alcohol y demás, alterarlo, es atentar contra la obra de Dios. Por eso también, muy importante, las mezquitas, pues se prohíbe la representación humana. No vamos a ver cuadros de Mahoma, ni de Alá, ni de familiares de Mahoma. Y asimismo también se prohíbe representar al hombre, porque es una creación divina y sería pues atentar, ¿no?, contra Alá, puesto que Alá solo es el único que puede crear de manera perfecta. Tenemos también que Mahoma va a ser un profeta de paz, un profeta muy importante, que en ningún caso va a intentar extenderse a través de la guerra, aunque importante, a diferencia de Cristo, Mahoma sí que va a usar en ciertos momentos la violencia para defender esta nueva fe, la fe islámica. Pero en general Mahoma siempre perdonará a sus enemigos, siempre intentará llevar a cabo acuerdos de paz y no imponer a base de muerte y destrucción la nueva religión. Pero sí que es cierto que usará la violencia para defenderse y acabar con los opositores. Bien, el Corán está formado por 114 suras, que son pues los, por así decirlo, en una alegoría al cristianismo, serían versículos revelados por Alá a Mahoma. Perfecto. Vale. En Mahoma, sin embargo, van a intentar acabar con él. Hay varios intentos de asesinato contra Mahoma y se salvará por muy poco. Así que Mahoma, desgraciadamente para él y para sus seguidores, va a tener que marchar de la Meca a Medina en el año del 622. Este año es muy importante porque se conoce como la Égira y es la huida de Mahoma de la Meca a Medina. Es un año pues duro para Mahoma. Tiene que marchar al exilio abandonando a su familia. Tened en cuenta que la familia de Mahoma, en cierto sentido, muchos se van a convertir al Islam, no por convicción, sino porque es familiar suyo. Y Mahoma en los comienzos van a ser muy duros. De hecho, durante los 3 primeros años va a tener muy pocos fieles. Solo su círculo más cercano, Jadilla, convirtiéndose en la primera mujer musulmana de la historia.
su amigo Abu Bakr y algunos familiares. Pero para la familia de Mahoma tuvo que ser un shock, puesto que eran los protectores de la Kaaba. Y Mahoma, con su mensaje, pues estaba atentando contra la religión y el orden social establecido en torno a ella, la religión politeísta. Por eso, obviamente, va a haber tantos intentos de asesinato contra el profeta Mahoma, puesto que no les gusta que esta persona diga que ha sido enviada por un único Dios, ya que pone en peligro, como hemos dicho, todo el sistema social establecido, y sobre todo para los individuos, los contemporáneos de Mahoma, suponía una afrenta contra los ancestros, al negar a los dioses que marcaba su tradición. Esto era un gran pecado. En Medina, el profeta Mahoma aprovecha para extender el culto a su nueva religión y va a ir ganando adeptos, va a ir ganando fieles. Sobre todo debido a ¿qué? Pues sobre todo debido a su mensaje de paz, sus reacciones poco violentas ante los ataques a los que se va a ver sometido Mahoma. Pero bueno, claro, por hacerlo muy resumidamente, porque esto es un proceso largo, finalmente tenemos que Mahoma pues va a tener que verse obligado a luchar contra los enemigos. ¿Por qué? Pues porque van a organizar un ejército en su contra para acabar con él. Y él, que no combatía con la espada, ¿vale? Pero sí que acompañaba a su ejército dándole fuerza moral. De hecho, va a prometer a sus seguidores, los cuales son inferiores en número, unos 300, y se enfrentaron con un ejército muy superior, más de 1000 hombres. Les va a prometer que si luchan hasta la extenuación con todas sus fuerzas, esa noche llegarán al paraíso y vivirán eternamente junto con Alá. Así que debido a esto, Mahoma consigue insuflar ese carácter de fuerza, ese carácter de fanatismo, si se quiere decir, a sus seguidores, y lucharán muy valientemente, de tal manera que finalmente consiguen la victoria contra todo pronóstico. En cualquier caso, por no hacer esta narración más pesada de lo debido, Mahoma conseguirá entrar en la Meca y conseguirá pues extender el Islam por toda la península arábiga y unificar la misma tras su muerte en el 632. La muerte del profeta es uno de los mayores misterios. Según la tradición, se piensa que su cocinera personal, que era judía, decidió envenenarle. No lo sabemos. Lo cierto es que los judíos no tenían a Mahoma en muy alta estima, puesto que Mahoma pues afirmaba ser un nuevo profeta y los judíos decían que no le reconocían como profeta. ¿Vale? Ellos todavía siguen esperando a su Mesías, que les salve y les guíe. El caso es que el Islam se va a extender y ahora sí, esto sí que hay que decirlo, hay que diferenciar el mensaje de Mahoma, que en todo momento intentó ser de paz, con lo que luego sus sucesores interpretarán de las palabras del profeta. Y el caso es que el Islam es innegable que tras la muerte de Mahoma se va a extender a base de conquista y de destrucción. Pues podríamos decir que no interpretan de una manera correcta el mensaje del profeta Mahoma. Así que debido a esto se extenderán por Oriente Próximo hasta la propia península ibérica, la cual será invadida en el importante año de 711 después de Cristo. Bien, asimismo, tras la muerte del profeta Mahoma, se va a dividir el Islam en dos ramas, los sunitas y los chiitas. Los sunitas es la rama mayoritaria, estaría en torno a un 90%, 80%, dependiendo de las fuentes que cojamos. Y el caso es que estos sunitas son seguidores de la Sunna y de la hija de Mahoma, Fátima. Y los chiitas son seguidores de Ali, yerno de Mahoma. Y bueno, van a representar una minoría
una minoría en el mundo islámico. Luego habría otras ramas del Islam, y dentro de esas ramas habría una minoría radical, que sin embargo son los que ocasionan los mayores desprestigios y daños a la religión islámica en el mundo, y tristemente cometen atentados y ataques terroristas. Serían los salafistas o wahabistas. Bien, tras esto vamos a hablar del Imperio Carolingio. Nos tenemos que situar ahora cronológicamente más tarde, en torno al siglo VIII, y sobre todo geográficamente en otro contexto como es Europa. En el siglo V después de Cristo, los francos, ya sabéis, uno de los pueblos germánicos que contribuirían a la caída de Roma, van a ocupar la zona de la Galia, actualmente Francia. El caso es que los reyes francos, conocidos como la dinastía de los merovingios, van a dedicarse pues, a otras historias más que a gobernar. En concreto se dedicarán a las cacerías, a las fiestas y a vivir la vida loca. Así que van a dejar este gobierno a los mayordomos de palacio. Entre otros tenemos a el más importante, Carlos Martel. Carlos Martel va a ser un mayordomo de palacio, el cual actuaría una especie de rey de facto. Y recordar, en el 711 los musulmanes invaden la península ibérica, así que las fronteras de Francia están en peligro. Los musulmanes, por supuesto, que siguen hacia el norte, ¿vale? No sé si alguna vez no os habéis preguntado ¿y por qué no subieron? Sí que subieron. Lo que ocurre es que serán parados por Carlos Martel en el año 732 en la batalla de Poitiers. Este Carlos, conocido como Carlos el Martillo, les infligirá una enorme derrota al ejército musulmán, al ejército califal, y no volverán a intentar otra vez la conquista de Francia. El hijo menor de Carlos Martel será Pipino el Breve. Pipino el Breve es un personaje muy especial, puesto que se llama el Breve debido a su tamaño, era muy bajito, y va a instaurar la dinastía carolingia echando a los merovingios, es decir, los asesinará. Pipino el Breve tiene un hijo que se le conoce como Carlomagno. Carlomagno, hemos de decir que tenía un hermano, Carlomán, pero bueno, el hermano morirá y finalmente pues Carlomagno se quedará con todos los derechos de sucesión. Carlomagno nacerá en el 742 o 747, no lo tenemos muy claro, y fallece en el 814. Va a tener múltiples guerras a lo largo de su reinado, contra muchos enemigos, tanto musulmanes, sarracenos, que es lo mismo. De hecho va a intentar Carlomagno conquistar la península ibérica sin éxito y será derrotado en la batalla de Roncesvalles, muriendo la flor y nata de su ejército. Se enfrentará con tribus de origen germánico, daneses, sajones, también con lombardos y luego pues los bávaros y también con pueblos eslavos. El objetivo de Carlomagno es resucitar el Imperio Romano y ser él el que lo resucite, obviamente, para pasar a la historia de esta manera. Así que de ahí ese interés por las conquistas militares y también ese interés por resucitar la cultura. De hecho, a los intentos de Carlomagno por resucitar la cultura y ponerla en primer término dentro de su reinado se le llama como Renacimiento Carolingio, ya que en el gobierno de Carlomagno se vivirá un periodo de esplendor cultural que no se vivía hasta la caída de Roma, unos cuantos añitos antes. El caso es que finalmente será nombrado emperador por el Papa León III en la Navidad del año 800. Bien, Carlomagno asimismo va a crear la capilla palatina de Aquisgrán y la escuela palatina de Aquisgrán, donde
de sus aulas, dirigidas por Alcuino de York, van a estudiar la familia de los nobles, los hijos de Carlomagno y el propio Carlomagno, el cual era, por cierto, analfabeto. Bien, aquí tenemos una imagen muy importante del Imperio Carolingio, esa será su extensión, y fijaos en la zona de los Pirineos, en la marca hispánica. Allí, incapaces de conquistar la península ibérica, van a establecer una zona militarizada, que eso será, así es como se podrían definir las marcas. Así que la marca hispánica va a ser una zona militarizada, dividida en territorios conocidos como condados, a cuyo frente se encontraba un conde. Bien, sin embargo, tras la muerte de Carlomagno, va a gobernar su hijo Luis el Piadoso. Luis el Piadoso, a ver, tampoco es que sea un mal rey, pero pasa sin pena ni gloria y ya el Imperio Carolingio empieza a dar claros síntomas de agotamiento. El caso es que tras la muerte de este Luis el Piadoso, el territorio se va a dividir entre sus hijos, los cuales irán a la guerra y finalmente, gracias en virtud del Tratado de Verdún, se separará definitivamente el Imperio Carolingio entre Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Esto es muy importante porque de esta manera empezarían a nacer lo que luego serán las fronteras europeas y da lugar a los principales reinos de Europa. Así que hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado de verdad el vídeo y que podáis aprender, que hayáis podido aprender mucho del mismo y que os haya resultado entretenido. Ya sabéis que si os ha gustado, deditos arriba, suscribiros y difundir la palabra de la historia. Y como siempre, una vez más, sed buenos y sed felices. Chao.